Bien, la metodología del proceso de enseñanza actual permite que la investigación sea inculcada desde los primeros años de estudio. Este bloque explora cómo la investigación se convierte en una estrategia utilizada por docentes e investigadores para potenciar las habilidades críticas y el uso del método científico como herramienta en la formación académica. Comenzamos con nuestro primer bloque titulado La investigación como estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos acompaña la doctora Liliana Muñoz, doctora en Educación y magíster en Docencia Universitaria por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ella es docente principal y directora de la Unidad de Formación Básica Integral de nuestra universidad. Ha sido vicedecana de la Facultad de Educación de la UPCH. A la vez, la doctora Olinda Vilches, doctora en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, jefa del área de tutoría y orientación a estudiantes del primer año de la Unidad de Formación Básica Integral de nuestra universidad. Ambas realizarán la presentación La investigación formativa en los primeros años de estudio, Unidad de Formación Básica Integral de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Buenas tardes a todos, encantada de poder acompañar esta tarde y de poder compartir con ustedes nuestra experiencia sobre lo que es la investigación formativa en el primer año de estudios. Nosotros vamos a presentar justamente lo que es el tema, la investigación formativa en los primeros años de estudio, nuestra experiencia en la Unidad de Formación Básica Integral, que es el primer año de estudios para todos los estudiantes de las carreras en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Queremos comenzar primero presentando este disclaimer y luego vamos a enfocarnos en qué entendemos por investigación formativa. Como justamente nuestro vicerrector de investigación, el doctor Cáceres, lo ha presentado, ha enfocado, es importante comprender que la investigación formativa se desarrolla en dos niveles. Vamos a tener un primer nivel, justamente el que es de formación en la investigación. En este primer nivel en el que se van a encontrar principalmente los estudiantes de los primeros años de estudios universitarios, se orienta al desarrollo de una cultura investigativa en el estudiante que va mucho más allá del poder obtener un resultado concreto de la investigación. Pero es el crear ya esta cultura donde el estudiante comience a tener las primeras herramientas para la investigación científica, para luego llegar a un segundo nivel de la investigación en los últimos años que ya van a ir de la universidad, donde es el desarrollo ya de investigaciones concretas con fines formativos y también con la obtención de un grado académico. Es importante señalar, como podemos ver aquí en la imagen, que hay un zócalo común de competencias para que la investigación formativa aporte al desarrollo de habilidades y destrezas con el fin de lograr competencias profesionales en los estudiantes que están alineadas definitivamente al perfil de egreso de ellos. Los objetivos de la investigación formativa que están alineados justamente a esta cultura de la investigación en el primer año, podemos ver, ¿no?, que apuntan a desarrollar habilidades de investigación, a resolver problemas del contexto, analizar situaciones complejas, aplicar metodologías para reconocer deficiencias o situaciones complejas e implementar mejoras desde diversas perspectivas. Ahora voy a darle el pase a la doctora Liliana Muñoz, quien va a poder justamente presentarnos cómo estos objetivos de la investigación formativa se alinean a los cursos que nosotros podemos brindar en el primer año de estudios. Muchas gracias, Olinda. Como es breve el tiempo, entonces me voy a centrar en la siguiente presentación, ¿no? En la unidad de formación básica se desarrollan diversas asignaturas y en algunas de ellas están alineadas a la investigación formativa o promueven, mejor dicho, estas habilidades que acaba de enunciar Olinda respecto a toda la parte de la investigación formativa, ¿no? Solamente vamos a presentar esta muestra
que son de cursos del primer año, Comunicación, Redacción 1 y 2, que tiene este componente de la investigación formativa, Pensamiento científico e investigación, Introducción a la ingeniería biomédica, Introducción a la ingeniería informática y Botánica farmacéutica. Lo interesante de incorporar este enfoque de investigación formativa desde el primer año es porque también ayuda al cierre de brechas, pero además también se alinean o potencian el desarrollo en un primer nivel de las competencias genéricas que están declaradas en el modelo educativo, ¿no? Como es el pensamiento integrador, la autogestión, la comunicación, la ética y la responsabilidad, y la innovación y el emprendimiento. La investigación formativa, para llevarla a cabo, es necesario identificar desde el aspecto pedagógico qué estrategias podrían fomentar estas habilidades que están relacionadas a la investigación. Dentro de ello, los profesores de la unidad en alguno de los cursos han identificado como estrategias el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, la revisión de literatura, ensayos, entre otros. Es interesante estas metodologías porque parten desde el planteamiento de un problema, del contexto social, del contexto económico, del ámbito de la salud, de acuerdo a la naturaleza o el propósito que tiene el curso. Una vez definido la problemática, van a determinar a través de qué evidencias o de qué productos van a dar cuenta no solamente de su aprendizaje, sino también cómo es que están abordando la respuesta o la búsqueda de soluciones al problema que están planteando. Eso invita a los estudiantes también a que puedan hacer no solamente un trabajo de construcción solo, sino además necesita de la participación de los otros para construir estas evidencias o productos que dan cuenta del aprendizaje. Y luego también viene una etapa de socialización, es decir, la comunicación a través de diversos medios, ya sea apoyados en la tecnología o también en los espacios mismos de la universidad, para poder mostrar lo que han realizado, ¿no? Uno de los ejemplos que podríamos mostrar en esta presentación es la del curso de Introducción a la Ingeniería Biomédica, que vienen realizando ya hace bastante tiempo la metodología basada en problemas de la ABP, donde se plantean como propósitos de aprendizaje es que los estudiantes puedan resolver algún tipo de problema del ámbito de la ingeniería clínica y analizar diversas soluciones que podrían dar, también decidir por diversas alternativas y, como les decía hace algunos momentos, también todo lo que tiene que ver con el trabajo autónomo y el colaborativo. En este curso se plantean 4 unidades. Cada unidad tiene o tributa a un producto final del curso que tiene que ver con la presentación de una infografía que la socializa. Y lo interesante, por ejemplo, aquí, que tiene que ver con todo este proceso de búsqueda de información, de trabajo colaborativo, de análisis, síntesis de la información y sobre todo el trabajo innovador y creativo para solucionar el problema. Me comentaba el coordinador del curso que van avanzando los jóvenes en los años siguientes y que incluso tienen para registrar ya una patente. Entonces es interesante saber que desde el primer año los jóvenes pueden empezar a desarrollar estas habilidades. Otra muestra que nosotros les queremos dar es de este curso de botánica farmacéutica, donde también los profesores de este curso trabajan el aprendizaje basado en proyectos. Ustedes pueden ver en esta lámina que termina con una mini feria de herbolarios. Esto es una muestra del año pasado y tuvo, entre otros objetivos de aprendizaje, es que los estudiantes reconozcan las características biológicas de las plantas, pero que también sean capaces de aplicar reglas básicas de la taxonomía para el ordenamiento sistémico de las especies, entre otros, ¿no? ¿Qué
¿Qué productos han diseñado los estudiantes basadas en la investigación, acompañadas por sus profesores desde el rol mediador? Hicieron una infografía científica que ustedes pueden apreciar en la fotografía, las exicatas de plantas medicinales, los proyectos herbolarios de aprendizaje en servicio. Los estudiantes elaboraron productos a través del estudio de estas plantas, las socializaron, como ustedes ven en el campus La Molina. Y lo interesante también de este trabajo es que esta propuesta fue identificada por un personal de la Municipalidad de Miraflores, e invitó a la profesora para que juntamente con sus estudiantes este año pudieran acercarse a las casas del adulto mayor y pudieran explicar cuáles podrían ser el uso de las plantas desde la mirada medicinal que podrían utilizar las personas de la tercera edad. Entonces nos damos cuenta que son proyectos basados en la investigación desde el primer año y que pueden tener un impacto más allá de nuestra institución educativa, y que ese es el rol de nuestra universidad y de la etapa formativa. Voy a pasar para que Olinda pueda también explicar esa revisión literaria que se hace en el curso de Comunicación y Redacción 2. Como otro de los proyectos donde se desarrolla la investigación formativa en el primer año, tenemos el curso de Comunicación y Redacción 2. Es un curso dirigido a 16 carreras del plan de estudio, y en este curso lo interesante es que los estudiantes desde el primer día de clases ya están inmersos en uno de los tipos de investigación que también los puede, en un segundo nivel de la investigación formativa, conducir a la obtención de un grado universitario. En esta revisión, como ustedes podrán ver, nosotros presentamos el trabajo que hacen los docentes, que inicia justamente con esta ruta metodológica de la investigación, que empieza desde el poder identificar cuáles van a ser los criterios de inclusión y de exclusión para trabajar con bases de datos de artículos académicos, científicos en revistas indexadas. Entonces el estudiante desde el primer año de estudios ya está familiarizado con lo que es una base de datos, qué es una revista académica, una revista científica, qué es una revista indexada, y el poder trabajar con artículos científicos no solamente en castellano, sino también en lengua extranjera. A partir de esta revisión de la literatura, los estudiantes trabajan de manera colaborativa para poder ellos identificar desde sus carreras temas de interés que podrían ser abordados y resueltos. Uno de los principales resultados de aprendizaje que conlleva este curso es comprender textos académicos en castellano para argumentar de manera coherente y cohesionada a través del lenguaje oral y escrito, haciendo uso correcto de las normas de redacción académica. El resultado de aprendizaje de este trabajo está ligado y asociado al curso de Comunicación y Redacción 2. Sin embargo, como ustedes podrán ver, el usar la revisión de la literatura desde la investigación formativa va a aportar al desarrollo de las competencias, no solamente de investigación, sino al desarrollo de las competencias de comunicación. Y uno de los productos que presentan al final es la redacción de la revisión de la literatura de artículos científicos. En esta redacción, ahí es donde se va a plasmar el haber podido investigar sobre problemas relacionados a su especialidad. Entonces, no es de una manera genérica, sino justamente totalmente enfocado a resolver uno de los problemas. Bueno, esto es todo en cuanto a la presentación de la investigación formativa en el primer año de estudios. Dejamos nuestros correos electrónicos en caso alguno de ustedes desee tomar contacto con nosotros y podamos ampliar esta conversación y podamos también visitar el campus y trabajar con los docentes que hemos presentado. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora Liliana Muñoz y doctora Olinda Vilches. Un fuerte aplauso nuevamente para ellas, por favor. A continuación, damos la bienvenida al magíster Gerard Giglio,
Magíster en Finanzas de la Universidad ESAM y Máster de Administración de Empresas de Flandes y la Universidad de Lleida. Ha sido miembro del directorio de diversas entidades empresariales, financieras, educativas y de apoyo social, así como miembro del Consejo Consultivo en universidades locales y del exterior. En esta oportunidad presentará el tema Uso de encuestas y entrevistas para resolver un problema. Lo invitamos a venir al podio. El concepto es, en poco tiempo, hablar de algunas herramientas que son esenciales en la investigación. Sobre todo en áreas como la facultad donde me estoy desempeñando, que es la Facultad de Administración. Al trabajar con recursos humanos, al trabajar con personas, no estamos teniendo una clasificación de inventario de bienes, sino más bien de lo que las personas pueden manifestar o saber o sentir. Porque las organizaciones dependen básicamente de las personas. Las organizaciones no son solamente infraestructura, equipos, sistemas. Son personas. Y precisamente estas herramientas, las herramientas de entrevistas, de encuestas, se basan en trabajar con el material humano. Y el material humano, las personas, tienen opiniones y tienen también algunos problemas en cuanto a sus propios sesgos. No estamos hablando de temas inmateriales, de temas naturales, de temas biológicos. Estamos hablando de la conciencia y el pensamiento de las personas. Y por ende, las herramientas que nos permiten tener datos para procesarlos, organizarlos y convertirlos en información y por lo tanto hacer investigación científica, tienen que provenir de dos fuentes básicamente. Pueden ser las fuentes, no sé cómo hacemos para pasar las filminas, pero bueno, no tenemos necesidad de pasarlas en todo caso. Hay dos fuentes esenciales y principales, que son las fuentes primarias o las fuentes secundarias. Y mucha investigación se puede realizar en diversas áreas del saber a través de la... Gracias. Ahí está. A través de información secundaria, es decir, información que fue procesada por otras entidades o personas. Si hablamos de información estadística, información macro, podemos acudir al Banco Central de Reserva, al INEI, al Ministerio de Salud, en fin, vamos a tener cuantiosa información. Información que va a permitir ser una base para la investigación en muchísimos temas. Sin embargo, si vamos más a fondo, tenemos que recopilar y conseguir esa información a través de la data que consigamos, y eso es a través de encuestas, eso es a través de entrevistas en profundidad y todo este tipo de metodología que ciertamente es de algún modo cuestionada o puesta en duda por ejemplo, encuestas de tipo electoral que se hacen y cuyos resultados a veces difieren con respecto al resultado final que vemos en los procesos electorales. Entonces mucha gente desconfía o piensa que el sistema de encuestas es un sistema poco válido, un sistema poco científico o estadísticamente cuestionable. En realidad, en las encuestas puede haber sesgos, puede haber errores desde la muestra a la elaboración de las preguntas, la interpretación de los datos, la evolución de lo misma, el análisis, en fin, puede haber muchos errores. Pero esos errores podrían producirse en cualquier otra técnica que utilicemos. Es probablemente una técnica
muy válida y sustentada en bases estadísticas sólidas, en bases científicas, que nos permite llegar o acercarnos lo más posible a la realidad. A eso que llamamos verdad, pero que en realidad intentamos que sea un acercamiento a la realidad. Siempre esquiva, difícil y compleja. En esta etapa, entonces, intentaremos identificar mejor, perfilar mejor el problema a desarrollar. Y esto hace un ratito funcionaba y ahora ya no funciona. Ahí está empezando a funcionar un poco lento. Bueno, básicamente el proyecto, y en uno de los cursos lo menciono para ser más específico, en los cuales se ven estos temas, es el tema de plan de negocios dentro de la facultad. Y ahí tratamos de identificar el problema, tratamos de identificar qué es lo que vamos a resolver. Y generalmente nace de una necesidad insatisfecha, una necesidad irresuelta, algo que las personas necesitan y no pueden alcanzar en este momento. Y eso lo tipificamos como un problema, pero a veces también como un deseo, porque las necesidades se transforman en deseo en la medida que se van a un producto concreto, a un servicio concreto. Una oportunidad o inclusive un sueño que puede ser perseguido para mejorar la condición de vida de las personas. Por eso es básico que haya un buen diagnóstico para llegar a una conclusión o a un inicio de la investigación que sea realmente útil. Datos y hechos son el principio de cualquier investigación. Sin datos o hechos, si no nos basamos en la evidencia, si solo nos basamos en lo que a nosotros nos parece, probablemente vamos a llegar a algo que tenga mucho sesgo. Hay que partir de cosas concretas, de evidencias reales. Y cuando hablamos de seres humanos, probablemente las encuestas y las entrevistas en profundidad son dos medios importantísimos para poder sacar información, para tener datos de un conjunto humano, de una población, de un universo. Y acá hay una frase que suele ser a veces olvidada. Es un error garrafal teorizar antes de tener datos. Muchas investigaciones se inician en base a una elucubración, pero que carece de hechos y evidencias. Primero son los datos. Sin darse cuenta, si no, uno comienza a forzar los hechos para que encajen las teorías. Si uno tiene una teoría preconcebida, buscará todo aquello que pruebe esa teoría. Y conscientemente o no, no verá aquello que la pone en duda, la refuta o la niega. Por eso, el investigador científico tiene que empezar con realidades, tiene que empezar con datos. En lugar de ser las teorías las que encajen en los hechos. Y esto curiosamente está en una novela, lo dijo Sherlock Holmes. Pero es parte esencial de la metodología científica. Si nosotros empezamos por tener un preconcepto, es muy probable que encontremos todas las pruebas de validez de nuestro concepto. Sin embargo, estaremos obviando una parte importante de la realidad que podría poner en cuestión esa teoría o inclusive refutarla. Isaac Newton, uno de los padres de la ciencia, decía: hipótesis non finco. No hago hipótesis. Analizo los hechos, analizo la realidad,
veo la data. Luego surgirán las hipótesis. A veces empezamos al revés. Cuando empezamos al revés, corremos el riesgo de tener un gran sesgo. Adelante, por favor. In God we trust. All others bring that. Confiamos en Dios. Todos los demás tráiganme data. Edward Deming, el creador de la calidad total. Nos dice claro que todos podemos tener muy lindas opiniones, muy buenas, quién sabe, cercanas a la realidad. Pero si no hay data que las confirme, serán una opinión más. Una opinión que respetaremos porque cada persona tiene el derecho de opinar. Pero eso no se convierte en ley. Eso no se convierte en norma. Es fundamental entonces conseguir la data. Y son las entrevistas, son las encuestas, las cuales nos consiguen datas de grupos humanos. Adelante. Las fuentes de información, como decíamos, pueden ser primarias o secundarias, si tenemos fuentes secundarias en buena hora. Pero mucha de esta información precisamente tiene que ser conseguida por el investigador. Y por eso tiene que apelar a estos instrumentos como son las encuestas y las entrevistas. Ojalá tuviéramos censos, pero no podemos tener censos de todo. Con poblaciones muy grandes, sería física, materialmente y económicamente imposible hacer un censo. Un censo significa que cada uno de los integrantes de la población pudiera ser entrevistado o encuestado para tener el dato. Y tenemos que ir a muestras. Podemos hacer focus group, podemos hacer entrevistas a profundidad, podemos observar el comportamiento real de las personas antes de elaborar la hipótesis. Adelante. Acá solo hay dos imágenes que fueron elaboradas para un trabajo de la FAO que nos muestran dos negocios que satisfacían una necesidad del consumidor. Los jugos Don José. En uno hay prosperidad, éxito, se está satisfaciendo la necesidad del consumidor, que viene, adquiere los jugos, compra y deja su dinero en el negocio. Y otro que es una ruina. Aparentemente son iguales, pero son muy distintos. ¿Y esto a qué se debe? A que probablemente al inicio se hizo una buena investigación de mercado. Y parte de la labor dentro del curso específico de plan de negocios es hacer investigación de mercados. Es usar estas herramientas de la entrevista, del focus group, de la encuesta, para entender mejor y con mayor profundidad cuáles son las necesidades de las personas que nosotros vamos a satisfacer o a resolver. Adelante. Los estudios de mercados pueden ser múltiples. Pueden ser estudios de tipo cuantitativo o cualitativo. Ambos sustanciales. Generalmente iniciamos con estudios cualitativos para poder perfeccionar el estudio cuantitativo y en algún momento, si es que la muestra es representativa y el estudio ha sido hecho con la seriedad debida, pueda generalizarse a la población objetivo. Adelante. Puede haber estudios de base, de imagen, de posicionamiento, de perfil del consumidor, estilo panel, test de producto, validación de la comunicación, entre otros tantos. Todo este tipo de estudios nos lleva a entender con mayor profundidad cuál es la realidad, cuál es la necesidad y cómo podemos resolverla y satisfacerla. Adelante. Generalmente partimos de una distribución normal, cosa que no siempre se da, ¿no verdad?
Entonces, ahí tendríamos que hacer los ajustes respectivos. Pero si la muestra es representativa de la población y la selección ha sido probabilística y aleatoria, entonces podemos aplicar las conclusiones de la encuesta a toda la población del universo de inversión. Y generalmente se cuestiona el tamaño de la muestra. El tamaño suele ser relativamente pequeño. A veces 385 personas para investigar probablemente lo que opinen millones. Siempre y cuando la muestra sea relativamente homogénea, en realidad la muestra puede ser pequeña. El ejemplo, uno de los ejemplos más claros en todo caso, es el beber o sorber una parte de una copa de vino, lo cual será suficiente para comprobar la calidad del vino sin importar si estamos hablando de una botella, de una garrafa o de una gran barrica. De hecho, en la investigación social, cuando ya no estamos hablando de productos homogéneos, sino de personas, y todas las personas son diferentes, aunque seamos iguales en derechos, ahí el tema es, quién sabe, un poco más complejo. Quién sabe, debemos segmentar de cierta manera. Pero en todo caso, no es agrandar el tamaño de la muestra lo que nos va a dar mejores resultados, sino el riesgo de tener una muestra mucho mayor que la técnicamente necesaria es someternos a mayores errores y mayores problemas. Hay que tomar la muestra adecuada. Y por cierto, hay algunas otras personas que deberíamos probar con todos los elementos de la población. Algo así como probar la calidad de los fósforos producidos encendiéndolos todos, a ver si funcionan. Ciertamente encontraremos que, quién sabe, 1 en 1 millón no funcionó. Y podremos dar un veredicto exacto y preciso. Pero esos fósforos ya no podrán ser utilizados. Eso significa que nosotros tenemos que tener claro que el sistema de encuestas, de muestras, si se hace bien, si se cumple con las normas estadísticas, con la segmentación adecuada, formulando adecuadamente las preguntas, puede darnos resultados muy cercanos a la realidad. Hay fallas, por cierto, fallas que se pueden cometer y que dependen muchas veces del investigador o de quien está aplicando la encuesta. Las principales fallas, simplemente para hacer un listado, están en la formulación del cuestionario. Preguntas que pudieran tener sesgos, ambigüedades y que lleven a respuestas inadecuadas. El tamaño y las características de la muestra. Ahí, si lo hacemos adecuadamente, tendremos siempre un margen de error. Pero ese margen de error está claramente delimitado por la forma, características y tamaño de la muestra. En la interpretación de resultados puede haber sesgos personales, sesgos profesionales e inclusive sesgos ideológicos que lleven a tener una interpretación, quién sabe, equívoca o por lo menos sesgada de la muestra. La selección de conceptos y variables a medir también es fundamental. Quién sabe, hemos definido muy bien las variables y los conceptos, pero quien es encuestado no necesariamente tiene esa información. Peor aún, quien recibe ya la información consolidada puede no tener el mismo concepto sobre lo que hemos expresado. El 30% de las personas quiere un vehículo. ¿Qué significa un vehículo? Para algunos significará un automóvil, para otros una bicicleta, para otros un avión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con conceptos que al final generalizamos de algún modo. Tener una selección de los entrevistados no aleatoria y con la misma probabilidad. Y que en las encuestas, básicamente experimentales, buscar validar la hipótesis. Pero esto puede forzar consciente o inconscientemente al investigador a sesgar
la encuesta. Por eso hay que tener mucho cuidado con las hipótesis preconcebidas. Y finalmente, un análisis acrítico de los resultados. Y vamos terminando porque el tiempo ya nos gana. Y Hannah Arendt, la gran filósofa liberal, nos decía: el problema es que el hombre puede mentir. Puede haber problemas de veracidad o inexactitud. Y además, toda encuesta es una foto. Nos refleja una situación en un momento dado y en una circunstancia dada. Aún así, con todos estos problemas, las encuestas y las entrevistas a profundidad son el elemento básico para las ciencias sociales. La sociología, la antropología, la economía está en el medio porque maneja mucha fuente secundaria, pero la administración también requiere de estos instrumentos. Bien, finalmente, para cerrar el bloque, presentamos al doctor Jorge Carrich, doctor en Geociencias por la Universidad Federal Bluminense de Brasil e hidrólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coordinador e investigador del Laboratorio de Biología Marina de nuestra universidad, quien nos expondrá experiencia de investigación en laboratorio. Adelante, doctor Carrich. Yo les voy a dar una corta presentación sobre la experiencia en este tema que he tenido en el paso como director del Laboratorio de Biología Marina. En el Laboratorio de Biología Marina contamos con diversas líneas de investigación enfocadas principalmente al conocimiento en torno a la biodiversidad marina a lo largo de todo nuestro litoral, que es bien extenso y bien diverso. Tratamos también de tomar temas en cuanto a la ecología de los distintos organismos que viven dentro de estos también diferentes ecosistemas acuáticos. Y trabajamos para esto en una estrecha relación con otros laboratorios que pertenecen al grupo de ciencias llamado Biogeociencias, es de la Cayetano Heredia. Estos son los laboratorios de ciencias del mar, el laboratorio de biogeociencias, el laboratorio de paleontología de vertebrados y el CITE acuícola. En el laboratorio de biología marina contamos con una de las colecciones más grandes de los organismos marinos, colectadas principalmente y casi en su totalidad por el biólogo Yuri Hooker, también de nuestra casa. Esta colección se llama CZA, la colección de zoología acuática. Contiene invertebrados y vertebrados del litoral marino peruano. Todas las muestras han sido colectadas a través de proyectos principalmente en este siglo, a través de buceo, a través de colección en la misma costa. Todas están albergadas en nuestro laboratorio, en anaqueles móviles. Todas las muestras están bien almacenadas, lo cual supone una buena cantidad de material que puede servir para la enseñanza de nuestros alumnos. Hay bastantes alumnos que han aparecido en nuestro laboratorio con el énfasis de estudiar organismos marinos, no solamente de la carrera de biología, sino también de carreras afines como la ingeniería ambiental. Incluso hay curiosas excepciones como alumnos que vienen de la carrera de clínica, una carrera de la Facultad de Medicina. Utilizamos todo este material para la enseñanza y práctica principalmente de taxonomía y sistemática de organismos marinos, que es completamente básica para poder entender cómo funcionan nuestros ecosistemas marinos. A lo largo de esta enseñanza también los alumnos tienen nociones de buenas prácticas en el uso de microscopios, buenas prácticas en conservación de muestras de colección. Esto es transversal a bastantes laboratorios también de nuestro edificio del LIT.
Acá hay una muestra del tipo de material con el cual contamos. Estos son unos invertebrados bien vistosos en nuestro litoral. No solamente son de las playas, sino también están presentes a mayor profundidad en el mar peruano. Es material muy valioso que necesita ser estudiado más a fondo, y por eso cualquier alumno que esté interesado es bienvenido. Esto son actividades que se pueden realizar en el laboratorio, como lo indica el título de la charla, pero quiero aprovechar para hacer énfasis en que como biólogos, una gran parte de biólogos también utilizan laboratorios naturales. Los laboratorios naturales vengan a ser el espacio natural, el ambiente, desde el cual colectamos nuestras muestras para realizar nuestras investigaciones. Nuestro laboratorio está realizando diversos estudios en un medio natural que está dentro de la ciudad de Lima. Este es el humedal Poza de la Arenilla, se encuentra en la punta del Callao, tal vez varios de ustedes lo conozcan. El humedal se encuentra completamente dentro del distrito de La Punta en el Callao. Es un humedal que se formó en 1962, a inicios de los 60, para dar un rango de error, con la formación de unas paredes rocosas para proteger a la ciudad del oleaje que era bien intenso. Esto hizo que bastante material de fango principalmente se acumulara en esta zona, arena también, definiendo una laguna costera de origen artificial, pero que ahora es completamente natural, incluso cuenta con protección ambiental por parte del municipio de La Punta. Bastantes científicos, y no solamente científicos, sino personas interesadas en la biodiversidad, vienen acá a hacer observación de aves migratorias. Hay bastantes puntos a lo largo de esta costa que sirven de miradores para poder observar todas las aves que vienen principalmente en el verano. Es dentro de este ambiente donde el laboratorio ha logrado, en una colaboración con la Municipalidad de La Punta, realizar diversos estudios y utilizarlo de nuevo como un laboratorio natural. Adentro tenemos básicamente dos tipos de ambientes generales, ¿no? El de arriba, que es bien arenoso, que está hacia un extremo del humedal. El otro, que es bien fangoso, lleno de algas en un momento. Actualmente estas algas están desapareciendo. Y donde el espejo de agua es mucho más grande. Los que lo conocen tal vez lo identifiquen porque ahí se concentran actividades hechas en embarcaciones pequeñas, deportivas principalmente. Acá hay una fotografía de los profesores en relación al curso. Aquí estoy yo a la izquierda, el doctor Lander Merma, era ahora doctor Lander Merma, también está presente, con un grupo de alumnos a los cuales llevamos para que aprendan técnicas de monitoreo ambiental. Esto fue en el año 2022, por eso las mascarillas aún todavía estábamos llevando sus protocolos de sanidad. Los alumnos participan activamente de todo lo que se enseña, las técnicas que se deben comprender y dominar para poder llevar a cabo estudios ecológicos en este tipo de ambientes. Utilizan equipos para hacer mediciones ambientales, utilizan equipos para colectar muestras, en este caso de fango. Acá hay otras fotografías del protocolo de cómo es que se hace, hundiendo tubos de acrílico transparente para colectar muestras en las cuales nosotros trabajamos principalmente con microorganismos marinos, ¿no? Los alumnos luego en el laboratorio trabajan con estas mismas muestras. En el laboratorio también aprenden nuevas técnicas. La vivencia con los profesores es directa, es activa. Este es un grupo de alumnos que pertenece al grupo de estudiantes llamado GECO, los cuales estuvieron bien activos en esa temporada e incluso elaboraron un estudio bien básico, pero importante para empezar el monitoreo ambiental, y fue presentado incluso en el Simposio de Humedales del Perú. Esto fue en el 2020. Con lo cual,
se hace énfasis en que tanto nuestro laboratorio como estoy seguro bastantes o todos los laboratorios de la Universidad Cayetano Heredia trabajan bastante en incentivar la difusión científica, no solamente de los científicos, de los investigadores de nuestra casa, sino también de los alumnos a muy temprana edad. Estos son alumnos de último año de la carrera de biología. Los alumnos, para conocer las técnicas, para aprender más de discusión de ciencia, siempre están acompañados por investigadores o alumnos más experimentados, principalmente tesistas, ¿no? Acompañándolos con tareas que les ayudan a completar algunos proyectos o también las mismas tesis. Mientras más proyectos tengamos, obviamente que vamos a poder albergar muchos más rotantes, más tesistas, más practicantes. Esto no es nada nuevo, ¿no? Mientras más presupuesto se tenga, obviamente y más apoyo, más formación de nuevos científicos vamos a poder lograr. Los alumnos, mientras más experiencia van ganando también independencia en estas tareas pequeñas. Es bien notorio de que los alumnos solamente estén presentes durante el verano o entre los semestres de clases, porque buscan llenar sus actividades haciendo sus actividades entre los ciclos, ganando experiencia en laboratorios. En los últimos años esto es bien buscado porque por la pandemia ellos han tenido solamente clases virtuales y no han tenido ninguna experiencia en laboratorio según las palabras de ellos mismos, ¿no? La rotación, o sea, la llegada de estos rotantes en los laboratorios es esencial para que ellos conozcan actividades de diversas líneas de investigación, no solamente en el laboratorio de biología marina, sino en todos los laboratorios del LI. Hay bastantes casos, no son la mayoría, sino en que los rotantes se mantienen durante más tiempo, no solamente unos meses, incluso un año, llegan a su último año y ganan suficiente experiencia para llegar al siguiente punto en el que nosotros los incentivamos a proponer una tesis. Es un gana y gana, el laboratorio gana un tesista, ellos ganan una tesis, pero al final la comunidad científica peruana es la que gana porque estamos ganando un nuevo científico, formado en biología principalmente, ¿no? Espero que estas ideas un poco generales, pero basadas en la experiencia directa del laboratorio de biología marina y con los que trabajamos, les haya servido mucho. Muchas gracias por su atención. Como les decíamos en la exposición, nosotros incorporamos el enfoque de la investigación formativa en el primer año desde una dimensión pedagógica. Por lo tanto, los profesores que trabajan desde este enfoque van a implementar estrategias que en su secuencia didáctica toman elementos ya sea de la investigación tanto cualitativa como cuantitativa, ¿no? Entonces es un inicio y un despertar hacia la investigación. También podría señalar que para evaluar hay 4 competencias que le hemos dado énfasis al primer año. Una tiene que ver las que están directamente relacionadas al curso, al logro de la competencia del curso, al manejo de información que deben tener de las asignaturas. Y hay otras 3 que se procura promover en los estudiantes. Uno tiene que ver con el trabajo colaborativo, el otro tiene que ver con esta capacidad para investigar y también tiene que ver con esta capacidad para el desarrollo de la autonomía. ¿Cómo se evalúan? Se evalúan a partir de establecer criterios que están alineados obviamente a los propósitos o resultados de aprendizaje y también se alinean con las evidencias, ¿no? Evidencias o productos de aprendizaje como les hemos mostrado en la exposición, y los docentes, algunos trabajan con rúbricas
y establecen ahí a partir de los criterios los desempeños que deben demostrar en la elaboración y muestra de sus proyectos, y en otros casos utilizan escalas o listas de cotejo también para poder verificar, ¿no? Los resultados en la universidad se traducen en una calificación. No hemos hecho un estudio de levantamiento de información cualitativo, que sería interesante a partir de esta invitación que nos han hecho, ¿no? De ver cuáles serían la percepción de los estudiantes que trabajan o desarrollan sus aprendizajes a través de estas metodologías. No sé, Olinda, si tú quieres agregar algo más. Sí, me parece bastante interesante también incidir en una característica de nuestra casa de estudios, que los estudiantes del primer año, en la mayoría de los cursos de ciencias principalmente, están confrontados desde las primeras semanas de clases a lo que es el trabajo colaborativo en el laboratorio. Esto definitivamente es una primera ruptura que hay con la educación básica regular, y el ingresar a los estudios, como lo han presentado los otros ponentes, ya desde estas primeras semanas los estudiantes ya están trabajando lo que nosotros en el mundo de la investigación conocemos como las evidencias, y como bien lo ha dicho el doctor, trabajar desde los datos, comenzar desde los datos a analizarlos. Y por ejemplo, un curso que es un curso grande para 13 carreras, como es el curso de elementos de química, en la metodología de trabajo en laboratorio, que trabajan en mini grupos de estudiantes, por grupos de 5 estudiantes, y 2 grupos o 3 grupos están a cargo de un docente, favorece justamente el desarrollo de la cultura investigativa, el comenzar a plantear un problema, el aplicar una ficha, una metodología, una ruta de trabajo y lograr una evidencia. Entonces, como lo hemos presentado en nuestra exposición, la investigación formativa desde el primer año se desarrolla y se debería normalmente desarrollar en todos los campos de acción de los estudios superiores, como también lo hemos visto en el curso de comunicación y redacción, y no solo en las ciencias, ¿no? Entonces, de ahí que parte que podamos nosotros tener investigación tanto cualitativa como cuantitativa. Gracias. Muchas gracias, Olinda y Liliana. Y acá tenemos una pregunta que creo que es para el doctor Giglio. Se refiere a los sesgos que usted mencionó, si estos también se aplicarían para las ciencias naturales. En las ciencias naturales, en todo caso, es menos probable que incidan los sesgos, pero no son ajenos al ser humano. Nosotros tenemos prejuicios, tenemos preconcepciones, tenemos una formación, una historia, una psicología, y eso nos puede llevar a no ver algunas cosas evidentes. Y hay experimentos de psicología, sobre todo, que ustedes deben conocer, deben haber visto en algún momento, chicos jugando básquet, pasándose la pelota, y le piden al público ver el video y contar cuántas veces se han pasado la pelota. En el medio de los chicos pasa una persona disfrazada de orangután, y más del 50% de la gente no lo ve. ¿Por qué? Porque hay un sesgo, uno está mirando la pelota, no ve el resto. Entonces, si uno se concentra en algo específicamente, podría estar obviando otras cosas, ¿no? Entonces, también podría ocurrir en ciencias naturales, podría ocurrir, pero no es, digamos, lo más común. Lo más común es que ocurre cuando hay ciencias que podríamos llamar las ciencias sociales, donde intervienen las personas y uno tiene naturalmente alguna simpatía o antipatía o con respecto a algún grupo de personas, o quiere demostrar algo con la mejor buena voluntad. No digo que está falseando la información, sino que el sesgo natural de las personas podría llevar a tener resultados que no son claramente objetivos. Por otro lado, también hay instrumentos que usamos con mucha frecuencia y que no necesariamente los usamos siempre bien.
buscamos una correlación entre las series de datos y cuando la encontramos decimos ahí está, acabamos de demostrar o comprobar algo. Y ahí viene el problema de la causalidad, ¿qué causó qué? Y eso solo lo puede responder la teoría. Es como el caso de histórico y un poco anecdótico también, de cuando Magallanes llega a Tierra de Fuego y encuentra a la gente de la Patagonia. ¿Por qué Patagonia? Porque tenían las patas, los pies, muy grandes. Los españoles comprueban, queriendo usar los mocasines de estas personas, que no les calzaban, eran demasiado grandes. Entonces ahí nace lo de los patagones, la Patagonia, etcétera, etcétera, que eran los fueguinos, los onas. Y viene la gran pregunta, ¿hay una correlación ahí entre el cuerpo y el tamaño de los pies? ¿Entre la altura y los tamaños de los pies? Sí se ha encontrado que sí, obviamente hay una correlación. A más alta sea la persona, más probable es que tenga pies más grandes. Y a la inversa, ¿no, verdad? Pero lo que no miraron los españoles es que efectivamente los aborígenes de esa zona, los nativos de esa zona, eran más grandes que ellos. En realidad no tenían las patas muy grandes, tenían los pies del tamaño que debía tener una persona de esa estatura. Ese tipo de sesgos son sesgos naturales y ocurren. Cuando vemos la correlación, hay correlaciones realmente interesantísimas. Nicolas Cage, que ustedes deben conocer, un actor muy conocido de Hollywood, graba varias películas al año y hicieron una investigación de las últimas 3 años y así sucesivamente en una media móvil, las películas que va grabando Nicolas Cage y la cantidad de gente que se ahogaba en las piscinas. Y era una correlación casi perfecta. Matemáticamente no había duda. ¿Tiene alguna relación la cantidad de películas en las cuales aparece Nicolas Cage realmente con la gente que se ahoga en las piscinas? Ninguna en absoluto, es obvio. Sin embargo, matemática y estadísticamente podríamos haber comprobado algo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de la estadística y los instrumentos, porque podríamos estar llegando a conclusiones equivocadas en base a que no solo es utilizar los instrumentos. Enseñamos a los chicos a manejar una serie de instrumentos metodológicos y eso es muy importante porque les ayuda a poder avanzar en la investigación científica y hacer aportes. Pero a veces las conclusiones o son demasiado obvias o son absolutamente traídas de los pelos. ¿Por qué? Porque hay problemas de interpretación estadística, por ejemplo. No sé si con esto respondí, pero en todo caso, gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Ok, voy a continuar aquí. Aquí hay una pregunta para Jorge, para el doctor Kardich. Dice, me pareció muy interesante la ponencia y la experiencia de los rotantes de su laboratorio después de un tiempo, ¿no? Y aprender en el manejo de diversas técnicas que puedan proponer, ¿no? Y hacerlos realidad en un proyecto de tesis. Dice aquí, ¿se tienen testimonios de estudiantes que han sustentado con esta metodología y cuánto es el tiempo aproximado que están considerando para que el estudiante pueda completar la tesis? Y aquí comenta también nuestro oyente que lo consulta porque considera que pueden ser resultados muy interesantes. Me imagino que se refiere a la publicación posterior. Jorge. Muchas gracias por la pregunta, por el interés también del oyente. Testimonios como tal de los comentarios finales, ¿no? de los alumnos que han llegado a hacer tesis con nosotros. Bueno, como tales no tenemos testimonios, ¿no? Pero creo que el mejor testimonio es que han llegado a sustentar y a publicar el manuscrito de tesis, y eso está en la biblioteca de la universidad, en el repositorio digital. Los podemos leer, han pasado por un jurado que los ha calificado de una manera aceptada. Entonces creo que
directamente, ese es el mejor testimonio, han conseguido obtener una tesis y un grado de licenciado, ¿no? Con nuestros laboratorios. Las tesis que nosotros ofrecemos principalmente están relacionadas a proyectos de investigación que tienen tiempos establecidos, ¿no? Por eso las tesis que ofrecemos buscamos que no se prolonguen más de un año. No siempre ocurre porque pueden pasar diversos factores del alumno, del proyecto, del investigador, pandemias, etc. Pero en general también para beneficio del alumno buscamos que las tesis buscan responder una pregunta de investigación interesante que cumpla con todas las necesidades científicas, pero que se responda de una manera rápida, o sea, con no mucho trabajo en laboratorio. Esto no quiere decir que sea algo bien básico, simple, sino que tenga un nivel de complejidad adecuado para que el alumno no se estanque en mucho tiempo realizándola, porque es alguien que no tiene mucha experiencia aún, está ganándola y con la tesis lo está haciendo más. Entonces digamos que un tiempo aproximado es de un año. Y últimamente estamos buscando que los alumnos obtengan su título de licenciatura a través de la opción de publicación de un artículo científico. No solamente realizan la tesis, sino que escriben el artículo, y eso ya depende de los tiempos de la revista a la que se manda, ¿no? Eso en general puede durar unos 4 meses hasta medio año hasta que sea aceptado, pero buscamos que lleguen también, o que tengan esa experiencia y que tengan ese plus también, porque luego van a buscar posgrado principalmente en el exterior y eso les da bastante valor a su currículum, ¿no? No solamente salen con una tesis y el título, sino con un artículo científico que les da bastante ventaja, digamos, a esa edad. Gracias, Jorge. Y he leído aquí una pregunta que de repente abro, ¿no?, en el foro para nuestra mesa, y es de, entiendo, un grupo de estudiantes egresados de posgrado, ¿no? Ellos dicen, ¿qué recomendarían ustedes, o si les parecería pertinente que desde la universidad, ¿no?, se planifiquen cursos para seguir apoyando la investigación, aun cuando ya nuestros estudiantes estén fuera de ella, ¿no?, y incluso a nivel de posgrado? No sé quién se anima a responder. Yo daría una sugerencia. Lo que me parece interesante, y por mi propia experiencia de estudios de posgrado, creo que cuando estamos inmersos en nuestra propia investigación y logramos sustentar y publicar e ir al repositorio, esta investigación tomó un tiempo, luego nosotros egresamos, pasa un tiempo más. Yo aconsejaría que una primera manera de acercarse nuevamente a la investigación es con un método que tiene un rigor académico alto, pero que al mismo tiempo nos va a acercar a nosotros nuevamente a nuestra especialidad, que es la revisión de la literatura. La revisión de la literatura como tal va a permitir, por un lado, que yo como investigador retome el camino de la investigación y aplique un método científico para trabajar, y a la par pueda estar en una formación continua, actualizar mis conocimientos, tener otro tipo de alcance y ver las tendencias de lo que está ocurriendo a nivel mundial en mi campo de acción. Yo recomendaría comenzar por ahí, y lógicamente hay también otras maneras, pero creo que el retomar debería de ser también con una reactualización de conocimientos, tanto, como digo, de investigación y de la especialidad. Bien, muchísimas gracias, doctor Giglio, doctora Muñoz, doctora Vilches y doctor Kardich. Ha sido un placer realmente estar en esta mesa, y muchísimas gracias también a quienes nos están viendo y sobre todo aportando muchísimo con sus